Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno que estamos este jueves juntos para aprender de la palabra, para recibir del Señor, para poderlo compartir. Yo te voy a pedir que le aplanes ahí donde dice compartir, para que tú compartas esta transmisión y tus contactos lo puedan tener, lo puedan oír, lo puedan ver y que podamos crecer todos en el nombre de Jesús. Estamos empezando el capítulo 21. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también, contigo. Y fueron. Y entrando en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¡Wow! Vemos en este tema de la manifestación del Señor, cómo el Señor se manifestó. Vemos la gran realidad del cuerpo resucitado del Señor Jesús. Jesús demostró la gran realidad de su cuerpo resucitado. Demostró que realmente estaba resucitado de los muertos. Se había conquistado la muerte y ahora los hombres podían vivir para siempre, eternamente. Así que Jesús se mostró. Dice, después de esto, ¿después de qué? Después de lo que estudiamos ayer, del propósito del Evangelio, que tengamos vida, que conozcamos y tengamos vida. Y dice, y después de esto Jesús se manifestó. Qué preciosa palabra usa Juan para mostrar que el Señor se dejó ver. Dice, se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. 2 veces dice la palabra se manifestó. Entonces, dice, después de esto, se refiere a la prueba de que ya había sido registrado la resurrección de Jesús. ¿En dónde? En los libros. Dice, si hubiera más libros, dijo Juan. Entonces, 7 discípulos estaban juntos. Y ya vimos quién era. Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, Juan y Jacob, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Estaban los 7 ahí. Al parecer estaban en alguna casa ocultándose por temor de las autoridades. Y dice, Pedro dice, voy a pescar. Tenemos que recordar que Pedro, antes de conocer a Jesús, era pescador. Él estaba, como lo vimos, él estaba lavando sus redes una tarde, una mañana, y viene Jesús y le dice, quiero que muevas tu barca un poquito para atrás para yo predicar desde la barca y los que están en la orilla del mar me oigan. Y bueno, pues él lo hizo con gusto, pero cuando ya iba a ser y no habían pescado, dice, no habían pescado ese día, el Señor les dijo, echen las redes a la derecha, y levantaron una gran cantidad de pescados, pescaron mucho. Y él se arrodilla y le dice, ay Señor, ¿quién soy yo para que tú estés en mi barca? Y el Señor Jesús le dijo, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Vas a pescar a los hombres. Entonces ahí estaba ahora otra vez. Voy a pescar. Eso era su profesión. Él era pescador. Él era pescador y él quiso ir a pescar. Y dijo, quiero ir a pescar.
Pedro fue a pescar para satisfacer la necesidad de comida, que los demás decidieron unírsele y se fueron en la oscuridad y en una playa alejada. En la soberanía de Dios, el pequeño grupo de hombres debía aprender una gloriosa lección, de modo que Dios estaba disponiéndolo el escenario para que lo recibiesen. No pescaron nada. Dice en el 3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar, y ellos dijeron, vamos nosotros contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Y fue esto en lo que debían aprender la tan necesaria lección. La autosuficiencia es inadecuada. Pedro dijo, ya el Señor no está, ya resucitó, ya se va al cielo, yo voy a volver a la pesca, voy a volver a pescar. ¿Y cuánta gente vuelve atrás después de conocer a Jesús? Por una decepción en la iglesia, por un mal saludo que no le hicieron, por lo que sea, la gente no regresa. Se va a pescar, se va a trabajar, se va de vacaciones, se va a donde quieran irse, se van. Pero tenemos que entender que la autosuficiencia es inadecuada. Ya no podían hacer nada por su propia cuenta. Ellos le pertenecían a Jesús. Debían conocer al Señor resucitado y ahora tenían que aprender a depender totalmente del Señor. Un Señor resucitado. Ya no podían proveer para sí mismos por sus propias fuerzas. Debían saber que el Señor había realmente resucitado y debían aprender a depender de Él. Y es algo que tú y yo necesitamos aprender, a depender totalmente del Señor, a depender de su favor, a depender de su gracia, depender de su poder. Así que el Señor Jesús tomó esta experiencia de que no pescaron nada y les enseñó a los discípulos que Él había resucitado realmente. Era Él en el cuerpo resucitado. Él era verdaderamente el Señor resucitado y era Él en quien debían depender a partir de ahora. Tú y yo a veces tardamos en entender que debemos de depender totalmente del Señor. Totalmente. Él dijo, no hay problema, yo soy pescador, me voy a pescar. Tan fácil. Ya no hay trabajo con el Señor, pues me voy a pescar. Qué triste que siendo siervos de Dios deseemos tener algo que me distraiga, cuando lo que tenemos que hacer es compartir que Cristo ha resucitado. Pero volvamos al versículo 1. El versículo 1 es muy importante. Dice ahí en Juan 20, en Juan 21, 1, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. 2 veces menciona la palabra se manifestó. El propósito de estas apariciones era demostrar que Jesús no era un espíritu, no era una visión, no era un fantasma, no era una alucinación o ningún elemento de la imaginación del hombre. Era el Señor resucitado corporalmente. No era otra persona. Su cuerpo no era otro que el cuerpo de Jesús, el carpintero de Nazaret. Había resucitado de entre los muertos, resucitado físicamente. Su cuerpo era real. Difería, sí, pero era su cuerpo, perfeccionado. Ya no estaba sujeto a las limitaciones ni a la fragilidad del universo físico y a sus leyes.
Era su cuerpo que ahora se había transformado en un cuerpo espiritual por el poder de la palabra de Dios. El cuerpo resucitado del Señor Jesús era su cuerpo, pero había cambiado radicalmente. Tenía toda la apariencia de su cuerpo físico, pero no estaba atado al mundo físico ni a su sustancia material. Lucía como el mismo cuerpo material, la misma carne y hueso. No era otro cuerpo. Era un cuerpo que llevaba las marcas de los clavos en sus manos y sus pies. Era un cuerpo que parecía y lucía como un cuerpo que ocupaba un espacio. Era un cuerpo que podía viajar y aparecer en cualquier lugar, a voluntad o por pensamiento. Un cuerpo no obstaculizado por el espacio, el tiempo o la sustancia física. Cuando Él apareció, fue de repente, incluso detrás de puertas cerradas, como lo vimos ayer. Era un cuerpo que difería lo suficiente del cuerpo terrenal, que no era claramente reconocible, no al principio, no hasta que se le observaba detenidamente. María Magdalena pensó que era el hortelano. Los dos discípulos de Maús pensaron que era un extranjero. Los discípulos que estaban pescando no lo reconocieron de pie en la orilla, pero era Jesús. Pero después de observarlo bien, ¿se acuerdan? Cuando que el Señor le dijo María y ella le dijo Raboni. Entonces, el Señor fue reconocido en todos estos casos. Esto probablemente indique que nuestros cuerpos celestiales tendrán la apariencia de nuestros cuerpos terrenales, con la diferencia tremenda de que van a ser transformados, perfeccionados. Esa es nuestra esperanza. El cuerpo resucitado y glorificado que se promete al creyente brinda un discernimiento adicional sobre el tipo de cuerpo que tiene Jesús ahora. Una de las más maravillosas promesas hechas jamás al hombre está en las palabras. Dice Filipenses 3:21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Todas las cosas. También dice en Romanos 8:28 que seremos hechos conforme a la imagen. 8:29, perdón. Seremos hechos conforme a la imagen de su Hijo. También en 1 de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Nuestro cuerpo atravesará un cambio radical, así como el cuerpo del Señor Jesús fue radicalmente cambiado. Varios cuerpos se promete al creyente. El creyente recibirá un cuerpo espiritual. En 1 de Corintios 15:44 dice, se siembra cuerpo animal, que en griego es soma chikon, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Tenemos ahorita esta carne, ya va a ser transformada. Que el cuerpo espiritual, el soma, es aún un cuerpo tal como el cuerpo terrenal. El cuerpo espiritual aún retiene las cualidades del cuerpo terrenal. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que nos vamos a reconocer allá en el cielo. Nos vamos a reconocer. La diferencia reside en la naturaleza. Ya no será un cuerpo natural, ya no tendrá alma, será espiritual. ¿Qué significa esto? En esencia, el cuerpo será perfeccionado
y glorificado. Ya no estará sujeto al envejecimiento, al deterioro, a la muerte, a la ruina, al dolor, a las lágrimas, a la angustia, al llanto. En Apocalipsis dice que allá no habrá ni lágrimas, ni llanto, ni dolor, ni muerte. Será nuestro cuerpo transformado. Y esa tiene que ser nuestra meta, llegar allá con ese cuerpo. Dice que se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Tenemos que la firme y enfática de la declaración: hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Los cristianos vamos a recibir un cuerpo que no es de carne ni de hueso. La carne y los huesos son corruptibles, envejecerán y se deteriorará, morirá y se pudre. Ya no. Allá no habrá ni enfermedad, ni muerte, ni tristeza, ni dolor. Dice 1 Corintios 15:50. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Cuando el Señor Jesús fue a donde estaba en el sepulcro de Lázaro, Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Nuestro cuerpo se deteriora, se pudre, se deshace, pero no más allá, no más. Allá vamos a tener un cuerpo transformado. Entonces, tenemos que creerle a Dios. Fíjense en Eclesiastés 3:20, dice: todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Esta carne, estos huesos, volverán a la tierra, volverán al polvo, volverá a eso. Todos vamos al mismo lugar, pero tenemos que estar preparados para eso. Y también dice en 2 de Corintios 5, del 1 al 2, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. El creyente recibirá un cuerpo que será radicalmente cambiado. En 1 de Corintios, capítulo 15, del 52 al 53, dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Si ustedes se han dado cuenta que hemos estado leyendo 1 de Corintios 15, y yo se los recomiendo que lo lean todo, porque habla de la resurrección nuestra, no del Señor Jesús, sino nuestra propia resurrección. El cristiano recibirá un cuerpo que no necesitará reproducción para continuar la raza humana. Dice Mateo 22:30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Se fijan lo importante de leer la palabra, de estudiarla, de escudriñarla, de cómo ahí está todo lo que nos promete Dios para el futuro en la vida eterna? Para que tengan vida eterna, dijo el Señor Jesús.
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a estar en el cielo, conforme a la imagen de Jesús. Damos gracias a Dios por ello. Qué impresionante este pasaje que hemos leído. Ya es el último capítulo de Juan. Ya es el último capítulo. Pero cómo hemos aprendido, amados. Vamos a orar, a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este pasaje tan precioso, tan lleno de ti. Gracias, Señor, por esas promesas que nos das, de que nuestro cuerpo, esta carne, estos huesos, esta piel, será transformada y seremos hechos a tu imagen. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues hemos estado muy bendecidos estos días, pero todavía nos falta mañana viernes a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.